está pasando en el circo digital? ¿Dónde están? ¿Cuál es el turbio secreto que esconde? ¿Y qué va a pasar? O por si no tenés ni idea, ¿qué es The Amazing Digital Circus? Esta serie web estrenó hace menos de una semana y ya tiene en este momento 12 millones de visitas. Confirmen. Desde entonces vengo investigando todas las pistas y cada secreto. Acá vamos a explicar todo lo que está pasando. Disfruten. El piloto comienza con la presentación del circo en estilo digital retro, hasta con una pantalla cuadrada. Y esto cobra sentido con el final del capítulo y mucho más con un video oculto que vamos a ver al final. De momento ahí conocemos al primero de los personajes, Cain, el director del circo. Continúa con una introducción como de dibujitos para nenes, todo muy colorido. Full me hace acordar a los cubitos flasheros de la infancia. Además de mostrar que todos los días son iguales, van presentando a todos los personajes de la serie con excepción de 3. 1. El payaso Kaufmo, que aparece en un cartel que dice que no apareció hoy. 2. La protagonista, que aún no tiene nombre, aparece de la nada interrumpiendo la intro, rompiendo épicamente la cuarta pared. Y al tercero, recuerden lo que ya va a aparecer y decidan si es o no un personaje. Conejo Jack le pregunta a Cain si la chica nueva es real o un NPC, revelándonos que en ese mundo hay personas de verdad y NPCs, personajes no jugadores, bots, inteligencias artificiales. Cain se sorprende, así que no tenía ni idea de que iba a ingresar un nuevo humano a su mundo. Vamos entendiendo sus niveles de poder. La chica nueva empieza a querer sacarse el casco. Al principio creí que se refería a que creía que su nueva cabeza caricaturesca era un casco, pero revisando de nuevo en su idioma original, vemos que no dice casco, dice headset, que se traduce como auricular o headset, cosa que se pone en la cabeza, y así se le dice a los cascos de realidad virtual. Nos enteramos que los personajes son humanos reales que quedaron atrapados en ese mundo después de ponerse un Oculus, un casco de realidad virtual. Por eso los avatares son raros, como si estuvieran jugando a VRChat. La protagonista apenas entra, lo primero que hace es querer encontrar una salida. De hecho, una puerta de salida se le aparece por un instante. Desde que todos se pusieron sus cascos, entraron a ese mundo y no pueden salir. Están todos encerrados hace años. Y la pieza de ajedrez es la que estuvo desde hace más tiempo. Por eso es la más chapita. Ah, che, recién descubrí que si digo suscribite, el botón brilla. Y si lo apretás, salen chispitas. Confirmen. Cain le da un paseo por las inmediaciones a la protagonista. Vemos que cada tanto se glitchea y que Cain no es un humano atrapado. Él es de ese mundo. Pareciera que es una IA que controla todo su circo, pero no todo su mundo. Y acá conocemos una parte muy importante de la historia. Las tierras del asombroso circo digital son una isla flotante, rodeada por el vacío. Un lugar misterioso del que Cain no sabe nada, ni qué hay más allá, ni siquiera con sus ojos, que todo lo ven. Al parecer, cuando quedan atrapados en ese mundo, pierden sus recuerdos. Por eso le ponen nombre a la protagonista, Pomni, que estuve investigando, y en ruso hay una palabra muy parecida que es pomnit, que significa recordar. Cain crea constantemente aventuras para entretener a los humanos y así evitar que piensen mucho en su nueva realidad, porque eso los podría llevar a que pierdan la cordura, exactamente como los cubitos. Pomni, la protagonista, quiere saber sobre esa puerta de salida que estuvo tratando de alcanzar. Dicen que Kaufmo, el payaso, que no apareció en la intro, está hablando sobre una salida, así que lo van a visitar y ver por qué no se presentó. En el pasillo de las habitaciones se puede ver que cada personaje tiene la suya con un dibujo en la puerta. Hay muchas habitaciones con personajes que ya no están tachados, que son de humanos, que algo les pasó, algo que ahora vamos a ver. También podemos ver algunos personajes que sí tienen habitación, pero por algún motivo aún no los vimos. Aparecen 6 habitaciones de esos de palo, que no sabemos si serán también humanos o NPCs. La muñeca de trapo dice que las aventuras son para distraerse, porque de lo contrario, obsesionarse con escapar puede volverlos locos, y ahí algo muy malo puede ocurrir. En ese momento entran a la habitación de Kaufmo, donde descubren por qué no fue a la intro. Claramente no estaba bien. Tenían razón, estaba hablando de una salida, pero también obsesivamente, al punto de que perdió la cordura. Y le pasó eso muy malo, que cuando se pierde la cordura puede ocurrir. El payaso Kaufmo se transformó en una criatura glitcheada con muchos ojos. Le ocurrió lo que le llaman abstraerse. Vemos que su habitación es un reflejo de su obsesión por encontrar una salida sin éxito. También vemos una representación más malévola de Cain, el director del circo, menos amistosa. Las abstracciones parece que pierden la conciencia y se convierten en bestias glitcheadas que van contagiando todo a su paso. Mientras Pomni escapa buscando ayuda, vemos por primera vez uno de esos personajes de palo. ¡Los cubitos! Pomni, escapando de la abstracción, finalmente encuentra la salida que venía apareciendo desde el principio. Al entrar pasa por pasillos de oficinas. Full referencia a Backrooms y sobre todo a Stanley Parable. Excelente juego. Hasta la plantita, ¿no? Sublime. Todo esto me recuerda cuando analizamos el increíble misterio del Fortnite. Se lo dejo al final. Mientras esto pasa, hay un arco
arco secundario que no vale la pena ni mencionar, pero en un momento un personaje sale del estómago de un bicho gigante. Posta que no vale la pena explicar cómo llegó ahí. Pero cuando sale, otro le dice: ¿no experimentaste una novela turca ahí adentro, no? Un chiste random, sin contexto, pero en realidad, en su doblaje original dice: ¿no experimentaste un game show ahí adentro? Porque el creador, director y escritor de Amazing Digital Circus es Woosworks, un animador youtuber que hizo una animación muy grosa, Little Runmo, que muestra un mundo turbio en un juego tipo Mario. Y en un momento, el personaje se mete en un estómago y hay un game show. Pomni corre por el laberinto de oficinas hasta toparse con una computadora vieja que le llama la atención. Esta computadora está apagada. Cuando la ve, entra en shock. Si vemos detenidamente, esta computadora tiene un casco de realidad virtual en su escritorio. Ya volveremos a eso. También se puede ver en la pared el logo de la empresa C y A, que podrían ser Cain, y A, que podrían ser Caín y Abel. Y este podría ser el hermano de Cain, una de las dos referencias bíblicas que vemos en el capítulo. Finalmente Pomni llega a la última puerta y aparece en el vacío, viajando a toda velocidad hacia algún lado. Pero antes de que llegue a ningún lado, vemos que Cain está cenando con Bubble, esa burbuja. Y en el bar hay muchos tipos palo, que ahí sí parecen NPCs. Aunque habría que ver porque tienen habitación. Les suena la alarma que se detectó algo en el vacío. Pero antes de llegar a eso, cuando muestra el reloj, hacen como una broma de que fue una publicidad, con un link y un número de teléfono. Y si copiamos el link y lo ponemos en el navegador, vamos a ver que efectivamente esa página existe y que nos da la información más reveladora de todo el capítulo. Pero antes, para entenderlo, necesitamos un poco más de contexto. En esa publicidad también hay un número que empieza normal, pero después pasa a símbolos raros. Al principio no le presté atención, pero después me di cuenta de que esos símbolos raros eran una fuente de Word, tipo una letra, un tipo de letra. Cuando estaba muy aburrido cuando era chico y jugaba con el Word Fs, había un tipo de letra que hacía que en vez de letras y números aparezcan esos símbolos. Busqué entonces cuál era cada símbolo y lo traduje. Quedó 1800-402-68 paréntesis. Si eso lo pones en una calculadora, te da menos 1133. ¿Qué significa? Ni idea, qué sé yo. Vi que algunas personas quisieron llamar, pero nada. Si os ocurre algo, comenten que los leo. Cain trae de vuelta a Pomni desde el vacío y también toma a Cosmo abstraído y se lo saca de encima. Lo envía a un pozo, donde podemos ver que ahí deja a todos los bichos abstraídos. Esos que vemos ahí son los otros humanos que perdieron la cordura, la razón por la que tiene que constantemente entretenerlos. Esos son los que tienen su imagen tachada en la puerta de las habitaciones. Cain también explica que sí sabía de esa puerta de salida que aparece y desaparece, y que en realidad era algo que él estaba creando. Como todos querían una salida, quería dárselas, pero no sabía qué poner de otro lado. Nuevamente, Pomni entra en shock. Y antes de pasar a la última revelación del capítulo, es momento de que volvamos al link. Y si lo ponemos en una PC, nos muestra un video promocional retro de Amazing Digital Circus. Un juego, una experiencia inmersiva, con su nuevo chip que da visibilidad increíble y audio realista. Un juego de realidad virtual. De hecho, en el video, el presentador empieza hablándole a Cain. Hey Cain, what's up? Así que tal vez sería quien está detrás de todo. Aunque por un momento el presentador se convierte en Cain. Ni idea. La productora del juego sería Glitch, misma que la de la serie. Y esto me hace acordar muchísimo a Bandersnatch. Cuando Pomni está en shock, forman la otra referencia bíblica, la última cena. La cámara se aleja hasta el vacío, mostrándonos lo que hay fuera de este. Porque fuera del vacío está la computadora que vimos en los pasillos. Todo de Amazing Digital Circus está pasando dentro de esa computadora. En la empresa de Cain y Abel, aunque no vemos a nadie sentado, tal vez es el servidor y cada uno está en trance desde su propia casa, tratando de descubrir ahora cómo salir. Dejen sus teorías, comenten, like y compartan para la segunda parte, que todavía hay mucho para ver. Mientras la hago, vayan a ver El Misterio de Fortnite. Y no te vayas sin tocar el botón de suscribirte, que salen chispitas. Confirmen.